Bienvenidos a Ricote Record Podcast número 4, señoras y señores. Espero que hayan tenido una semana bonita. Ahora mismo me acabo de enterar de la noticia de que Bad Bunny lo acaban de nominar el mejor compositor del año 2020, que no se ha acabado todavía. Con el álbum el nombre, ahora vamos a estar viendo cuáles son los datos del álbum y todo eso, que es una pila de letras unidas. Bueno, ese álbum, que después vamos a ver cuántos compositores tiene cada una de esas canciones, que no se supone que sean tan complicadas, pero bueno, el final es que el tipo lo declaran compositor del año, porque según la organización ASCAP, para el que no sabe, es una organización de escritores y compositores, compositores en general de música, de aquí de Estados Unidos, y los tipos lo que hacen es recoger el dinero que tú ganas. Por ejemplo, tú tienes tu álbum publicado con CD Baby, por ejemplo, que es una de las distribuidoras online, y ellos no cobran el dinero del compositor como tal, sino que envían ese dinero a una de las organizaciones, BMI, ASCAP, que hay varias de ellas, y entonces ASCAP distribuye el dinero entre la casa productora y el artista como tal, los compositores que tenga. Entonces, este premio que le dieron es solamente basado en los artistas que pertenecen a las ASCAP. O sea, no en general, pero solo a los artistas que pertenecen a las ASCAP. Pero como quiera que sea, me parece que es una barbaridad. Vamos a analizar qué es lo que está pasando. Obviamente, el motivo detrás de darle este premio a Bad Bunny, que vamos a analizar algunas de, no las letras como tal, porque no vale perder el tiempo en eso, pero bueno, sí tengo un ejemplo aquí de una que escribieron como 7 gente, incluido Bad Bunny, que vamos a ver qué tal, que ya sabemos las canciones más famosas de él, pero bueno, vamos a ver qué tal se le puede descargar estas letras. Entonces nada, más o menos hay un panorama que vamos viendo cómo se va desenvolviendo el mundo de la música. Ya vemos que hace un tiempecito atrás él estaba en el dilema de que le quitaron una de las canciones en Spotify, que para mí eso fue totalmente una estrategia de marketing que hizo Bad Bunny con Spotify, porque el cuento supuestamente es que por cuestiones de derecho de autor y cuestiones de compositor y quién no era el dueño de los derechos de esa canción, de una de las canciones, ni recuerdo qué canción es, que estuvo súper pegadísima. El Spotify no la tiene disponible en la música en vivo que hay. Entonces Bad Bunny salió explicando, hizo un en vivo con el residente, o no sé si es residente o el otro ese, no sé cómo se llaman ellos. Hizo una entrevista en vivo en Instagram, y el de Calle 13 le pregunta acerca de Spotify, que por qué su canción no estaba ahí. Él dice que bueno, mi canción no está ahí, yo sé por qué, pero no quiero decir, porque se puede armar un bochinche, creo que es, me imagino que sea como un chisme para los puertorriqueños. Entonces luego Spotify supuestamente ya arregla esa situación y pone la canción disponible después voy a ver si encuentro qué canción es. Pone la canción disponible y ya todo volvió a la normalidad. Entonces para mí es simplemente fue una estrategia de marketing, porque si vemos ahora cuando analicemos el álbum, toda la cantidad de personas que están envueltas en la producción de este álbum, incluido quien escribe, la gente que produce los discos, vemos que tiene que haber mucho dinero envuelto detrás, y entonces al final es una maquinaria que va a operar, por supuesto, con todas las estrategias y herramientas históricas que ya existen, que es este tipo de chismes y cosas. Es necesario que pase algo radical, como que Spotify quitaron la canción de Bad Bunny, entonces nadie sabe por qué fue que la quitaron, hay chisme, la gente empieza a preguntar por qué, y así se desata la polémica, luego se resuelve el problema y comienza el otro chisme o la otra noticia que ellos quieran generar. Entonces vamos a ver aquí qué es lo que ponen. En pantalla tenemos a Bad Bunny, dice así, esto es en La Vanguardia, dice Bad Bunny gana el premio al mejor compositor del año para el asombro del gran público. Por supuesto que tiene que haber asombro, porque no es normal, ¿entiendes? No es normal que este tipo gane el premio. Tú puedes poner un premio de popularidad,
o de más ventas o de lo que sea, porque después vamos a estar hablando. Él rompió una pila de récords en cuestión de artistas latinos y demás en relación a las listas Billboard. Pero ya sabemos que las listas Billboard también tiene bastante controversia en relación a que pueden ser comprados, por supuesto, el listado donde tú caigas. Impacta mucho la cantidad de dinero que tú pongas ahí. Eso es súper obvio, pero bueno, para gran sorpresa del público, dicen aquí en La Vanguardia. Dice, Bad Bunny tiene otro logro que añadir a su lista de éxitos. El puertorriqueño acaba de ser galardonado con el premio al mejor compositor del año, que le otorga la Sociedad Americana de Compositores, Autores y Editores, ASCAP, que es la que yo le dije, que manichea el dinero de los escritores, los compositores, los productores, las personas que grabaron también. Entonces, ¿qué es lo que pasa con este tipo de asociaciones? Este tipo de asociaciones tienen que producir noticias, al igual que los periódicos y las disqueras. A este tipo de asociación les conviene promover a sus artistas. O sea, mientras más artistas de ellos estén a un nivel alto, por supuesto que más credibilidad ellos van a ganar. Entonces, esta lista sale de esta sociedad. Así que empezando, ya ahí hay algunos motivos, por supuesto, económicos que están vinculados a esta nominación. Que yo creo al final que es solamente parte de la estrategia de marketing que tiene la empresa que está manejando a Bad Bunny. Entonces, que no sé realmente quién es, si es el mismo con su propio dinero o si es alguien que está atrás invirtiendo, no se sabe. Ojalá que nos enteremos. Dice, aunque este reconocimiento ha causado gran sorpresa entre el público general, y es que las letras de Bad Bunny no se caracterizan tal y como han señalado en redes por su gran elaboración. Luego dice, Bad Bunny ha conseguido colocar su disco, este era el disco que yo le decía, YHLQMDLG, en el número 2 de la lista Billboard. Un hito que pocos cantantes latinos pueden presumir. O sea, no estamos hablando de la lista latina, de Hot Latins, no estamos hablando de los americanos. O sea, del Billboard en general. El tipo con este disco tiene el número 2, cogió el número 2 y creo que estuvo en el número 1 de los latinos llevaba como 17 semanas, una cosa de esa. O sea que hay que hablar ahora de qué representa. O sea, muchas veces las discusiones que oigo es como, coño, este tipo está destruyendo la música. Y eso es extremadamente debatible. ¿Por qué? Porque al final, como funcionan los negocios, generalmente tú identificas una necesidad, ofreces una solución y una vía para comprar la solución. Entonces, para mí, realmente ellos lo que están, como funciona generalmente en la historia de la música, ellos están respondiendo a una necesidad de un público, ya esté a un nivel más degradado o no, con las generaciones anteriores. Realmente estas empresas lo que están es respondiendo a una necesidad de un público. La necesidad de un público que manipula este lenguaje, que este género supuestamente es urbano, pero lo que está haciendo es hablando un lenguaje que la mayoría de las personas habla. O sea, el Bad Bunny viene siendo como el reflejo de la sociedad, pero él no es el que realmente la está modificando, en mi opinión. Él está, por supuesto, contribuyendo a mantener y a desarrollar ese tipo de cultura, pero al final es un reflejo de de la sociedad como tal, porque al final las compañías de las disqueras son negocios. O sea, no te imagines que la música es un arte para complacer y llenar el alma. No. Ese es el resultado que uno tiene cuando lo escucha, pero de una manera individual. Cuando tú lo miras desde la parte de la promoción, de la creación y la producción de un artista o de un álbum o de un single, es totalmente visto como un negocio. La música es un producto, tiene que tener determinadas características y vamos a ver aquí adelante, vamos a ponerlo ya para que vean que, por ejemplo, dice así el álbum, las canciones que tiene, que supuestamente gana por mejor compositor, las canciones que tiene mínimo tienen 3 escritores. O sea, las canciones, ahora vamos a leer un texto de una que es la que más escritores tiene, que se llama Vete, y tiene 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 escritores para escribir una canción. O sea, te das cuenta que es un sistema de producción. 7 escritores para escribir una canción con la letra de Bad Bunny. La letra es Vete de Bad Bunny. Si te vas, yo quiero saber si tú te vas. Mami, cuando tú quieras, yeah.
Entonces, yo me imagino cómo es esa tabla, ¿entiendes? 7 gente para escribir eso, pero bueno, dice, vete, nadie te está aguantando y la puerta está abierta, ¿eh? No te preocupes por nosotros dos, nuestra historia ya está muerta. Espero que seas feliz y que te diviertas. Eso rima, está muerta, que te diviertas. Echa para acá y no vuelvas. Pero para acá no vuelvas, vete, Nadie te está aguantando, la puerta está abierta. Bueno, eso se repite. Entonces, 7 personas para escribir esto, tengan eso en mente. Dime qué esperas, baby, te quiero, pero afuera, eres alguien por dentro y otra por fuera. Yo pega, pero afuera, por fuera. Ya no siento nada cuando te encueras. Dame banda. En mi corazón ya tú no eres la que manda. Yo no había visto esta letra. Se acabó, por ti ya no siento nada. De nuestra serie. Espérate un momentico. Yo tengo que entender esto. De nuestra serie. Con el perdón de ustedes. Vamos a entender esto bien. Dame banda. En mi corazón ya tú no eres la que manda. Se acabó, por ti ya no siento nada. De nuestra serie ya no salen temporadas. Es que el tipo es un genio. Bueno, él no, las 7 personas, incluido él, que escribieron esta tarea. Ya no salen temporadas, una referencia a Netflix, ¿entiendes? Así que vete lejos, dile al diablo que te envíe el pin. Hace tiempo que no somos un team. Para el carajo, nuestro aniversario y San Valentín. Mira esta tarea como empieza. Ya es normal, está en la que manda, nada, anda en ese estilo. Y de momento inserta, dile al diablo que te envíe el pin. Hace tiempo que no somos un team. Para el carajo, nuestro aniversario y San Valentín. O sea, ya no voy a leer más nada de esto. Pero bueno, son 7 personas escribiendo esta tarea. Te das cuenta, primero, que este premio de las CAP es un chiste total, ¿entiendes? Es una estrategia burda de marketing hecha a propósito para que haya de qué hablar, independientemente de que el tipo esté pegado ahora mismo en Billboard, en las listas de Billboard, que también te pegas por dinero. Dar un premio a un tipo que de todas las canciones del disco no escribió ni una sola. Que la canción que menos compositores tiene en este disco tiene 3 compositores. Martínez, que es él, que se llama Benito Martínez, Marcos Macís y uno de apellido Meléndez. O sea, la canción que menos tiene 3 escritores. Entonces, toda esta estrategia, por eso te digo que el sistema de la industria musical, desde atrás de la parte de los productores, es un equipo que está destinado a crear un producto que satisfaga la necesidad que tiene la gente, ahora obviamente la gran mayoría, de que se hablen de este tipo de temas y que digan esas cosas que dice, que si tu novio no te mama el culo, ¿para qué mama? Ven acá que yo te lambo toda. Tallas de esas que es como tú vas a poner de compositor del año a un tipo que no escribe las canciones solo, que le hacen falta al menos 2 personas más para poder escribir la canción, y que para colmo, cuando se unen 7 personas, lo que escriben es un tipo hablando normal, tú hablando en el barrio y lo grabas y es esa tarea. Pero bueno, no quiero que esto suene como una crítica burda o decir, él va, ¿por qué no es compositor? Bueno, al final yo lo veo como que es lo que les dije, una estrategia de marketing diseñada específicamente para que suene así. O sea, para que sea hiriente para las personas que no escuchan este tipo de música, que entonces se cree como una ola de esto que está pasando en internet, que hay una pila de personas que están dando tremendos chuchos. Hay uno aquí en Twitter que pone, bueno, ¿en qué momento? Se llama The Man Comes Around en Twitter. Y entonces dice, ¿en serio? ¿Qué mierda nos pasa? ¿En qué momento hemos pasado de relacionar lo mejor de compositor o compositor del año con John Lennon, Johnny Cash, Bob Dylan e incluso Eminem a concederle este título a la aberración de Bad Bunny? Entonces, este mismo Twitter lo pone, o sea, ilustra el problema que yo quiero, la situación que yo quiero resaltar. Fíjate cómo va de John Lennon, Johnny Cash, Bob Dylan e incluso Eminem. O sea, ya el hecho de que Eminem, que es debatible, a mí me encanta Eminem como el estilo rapero y demás, a mí me encanta Eminem, pero no considero que para nada pueda considerarse un compositor del año
no sé en qué año habrá sido, pero no me parece a mí que este estilo rap tenga algún valor porque estamos hablando que no es escritura solamente. O sea, la composición musical implica que tú escribas, pero implica también qué valor melódico o armónico pueda tener esa composición que tú estás haciendo, porque si no estarías haciendo un concurso sencillamente de poesía. O sea, no se trata de solamente lo que tú digas, sino cómo lo que tú dices se entrelaza con la música. Al menos así es como yo lo veo. Entonces, por ejemplo, este tipo asume que Eminem lo puede tener, ¿no? Puede tener ese premio, que es menos alarmante que Bad Bunny. Pero al final es sencillamente un problema generacional. Por ejemplo, la crítica, y no estoy defendiendo por supuesto a Bad Bunny, pero la crítica musical, cuando salieron los Beatles, la crítica fue extremadamente fuerte. O sea, los encendieron, que si eran 4 muchachos que estaban desafinados, que no podían ponerse de acuerdo para hacer las voces porque todas estaban disparejas, que los músicos eran súper malos. En fin, críticas, pueden buscar las críticas del año 1964, que es cuando la Beatlemanía más o menos comenzó. Pueden buscar artículos originales de críticas a los Beatles. Estamos hablando de periódicos que es como The Washington Post, The New York Times. O sea, no estamos hablando de un segmento pequeño o de voces más pequeñas. No, estamos hablando de voces que son reconocidas como The New York Times como un medidor y un elemento de fuerza, de impulso para las tendencias musicales. Entonces, obviamente, la crítica a la industria musical, como esta tendencia de los Beatles en este caso vino de Gran Bretaña, tuvo como un rechazo súper fuerte y luego después, por supuesto, se acomodaron. Entonces, el punto que quiero decir es que de una manera generacional, por ejemplo, cuando estaban los Beatles, era para ellos lo mismo que expliqué, que no sabían cantar, que bla, 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 todas esas cosas. Pero cuando estaba tocando Charlie Parker, el jazz, era para esa generación, era la música del diablo, que estas personas no sabían tocar, que estaban destruyendo la música. Y la comparación, por supuesto, era con la música clásica. Entonces, siempre hay un proceso de degradación de la música que va que va una generación, 2 generaciones siempre atrás. O sea, para lo que ahora a mí representa, por ejemplo, Led Zeppelin, una banda súper buena para la generación a lo mejor de Led Zeppelin, cuando ellos estaban en los 60, 70, ellos representaron como la decadencia de un género que para la generación anterior estaba como en el tope. Por ejemplo, si ha pasado la música que es popular, llega un momento en que se convierte, por ejemplo, el jazz. Vamos a tomar el jazz. El jazz sale como la música totalmente marginada. Eran estos músicos que ahora son considerados genios porque eran prácticamente genios y de una manera que se puede evaluar técnicamente. O sea, tú tratas de tocar cualquier pieza de Charlie Parker en cualquier instrumento y tienes que tocar. Tienes que tener una habilidad tremenda y dedicarle horas de estudio para tú poder tocar técnicamente. No estoy hablando de conceptos, recuerden que los conceptos, cuando tú estás evaluando, tengo que ir organizándome porque si no me voy a perder. Los conceptos musicales, cuando tú haces referencia a la música de Charlie Parker, tú dices, ok, ¿me gusta la música o no me gusta? Eso es totalmente relativo. La nota está bien puesta, no está bien puesta, totalmente relativo. Tú puedes determinar que según el esquema clásico que existía anterior, la nota estaba bien puesta o no. Y si lo quieres ver como que, ok, esa nota es una cuestión de sentimiento que me gusta, está ahí puesta, perfecto. O sea, ese tipo de detalles no hay manera de evaluarlo. Nunca te vas a poder poner de acuerdo porque no hay argumento que sea extremadamente, que sea palpable en la realidad. Es simplemente un ejercicio subjetivo, o sea, un análisis que tú haces, que cada persona hace desde su punto de vista con sus herramientas que tiene. Entonces, ¿qué es lo que pasa con Charlie Parker? En este ejemplo que estamos poniendo. Charlie Parker, el único elemento que se puede medir desde mi perspectiva, que se puede medir sin prejuicios, sin análisis extra que tú puedas poner, una cosa técnica, tú le buscas lo que él toca, tratas de tocarlo, cualquier instrumentista, cualquier músico, y te das cuenta que el nivel de técnica que tienes que tener para poder tocar estas piezas tiene que ser tremendo. O sea, tienes que tener un nivel que ya no vas a ser ni siquiera amateur o principiante. Tienes que ser bastante avanzado o profesional para poder tocar estas piezas. A no ser que te la estudies aunque no sepas tocar nada, que te estudies esa pieza por años. Entonces, ese medidor es lo que yo utilizaría para determinar si un artista es realmente bueno o no
desde mi perspectiva, no haciendo caso al impacto que tuvo socialmente. Pero bueno, para la sociedad, en ese momento, el jazz fue un desastre. Era como, no, esto es música de negros que no saben tocar instrumentos, que no saben leer música, que va en contra de todos los cánones del jazz, de la música clásica que teníamos nosotros, que tenían los americanos aquí anterior. Y esto fue un fenómeno totalmente, bueno, los jazzistas eran contratados por los bares, que hablamos en el episodio anterior. Los jazzistas eran contratados por los bares ilegales que vendían alcohol durante los años 20 en la prohibición del alcohol y demás. Entonces, esa música tan marginada que se volvió una música que es súper importante de tener en cuenta a la hora de hacer este análisis. Era una música bailable. El jazz era una música bailable, o sea, se utilizaba para bailar. Todas las generaciones de jóvenes que estaban en esa época, que estaban en la mezcla de qué es lo prohibido y no sé qué, utilizaban el jazz para bailar. Entonces, el jazz ahora, si lo miras, va en decadencia total. Hay un meme que es súper cómico en internet, que tiene es como una imagen que se ve el fondo del mar, o sea, la línea del mar, y se ve arriba como un bote. Y creo que es Bad Bunny o algo de eso que está arriba. Entonces te ponen los reggaetoneros que están en un bote salvado. Hay un niñito o una persona que está ahogándose, que se ve en el medio de la profundidad del agua. Y dice los rockeros. Y abajo ponen los jazzistas. Es un esqueleto sentado en el fondo del mar. O sea, esa es la realidad. Ya el jazz va en decadencia. Ya las ventas del jazz cada vez son menores. Y el jazz ya no es para bailar. El jazz pasó a un estatus de música clásica. Entonces lo que tenemos que entender para poder hacer el análisis con este bárbaro de aquí de Bad Bunny es que este paso de ¿cuántos años? Estamos hablando desde los 20, 30, son 80, 100 años casi han pasado. Y el jazz era totalmente una música marginada y ahora mismo es una música, la música clásica ahora mismo está prácticamente muerta. O sea, está más abajo que el jazz, que era la música que estaba en la generación antes de que surgiera el jazz. Era lo que se consideraba más culto. Entonces el jazz está un tilín más arriba, pero ya está muerto ya. O sea, te das cuenta que en un periodo de 100 años ya lo que era una música totalmente marginada, para estas generaciones ya se convierte en una música clásica. Entonces la gran pregunta es, si de aquí a 100 años, en el año 2120, va a ser el reggaetón, en este caso lo que ellos denominan música urbana, va a ser la música clásica de esos tiempos. Porque habría que ver, o sea, la música clásica o la música más culta, ¿no? Porque si lo tomamos como historia, como ha ido pasando, ha ido sucediendo así. O sea, no estoy inventando nada, es una cuestión de realidad que ha pasado, como pasó en Cuba, que al principio el danzón, o sea, el hecho de combinar la música clásica con los ritmos cubanos era extremadamente mal visto, y ahora mismo cuando tú lo miras desde la actualidad son clásicos de la música cubana. Entonces ha pasado continuamente en la historia. La pregunta es sí, que está súper fuerte, porque decir eso solamente ya implica un problema desde el inicio con cualquier persona que te esté escuchando, porque es un poco fuerte. O sea, si este fenómeno que estamos viviendo aquí ahora mismo con Bad Bunny, que no es, o sea, nosotros no, una gran mayoría piensa que este premio está extremadamente mal dado, o sea, que no hay manera de que este tipo sea el compositor del año con esas letras que van en contra de no los derechos de la mujer, pero del valor de la mujer como sociedad, todo el tema de la objetivización de la mujer y demás. Si nosotros, la gran mayoría cree, no la gran mayoría, porque obviamente los muchachos que las escuchan, los están escuchando. Las personas que crecieron con otro tipo de música, vamos a ponerlo así, no están de acuerdo con esta noticia. Si en el momento en que los Beatles, por ejemplo, estaba en el 64, que comenzó la cosa, que tuvo tanta mala crítica, sucedió el mismo momento. Entonces, si los Beatles serían para esas personas, para esa generación del 60, que estaba en el 60, que vivió en la época del 60, era lo mismo que lo que es Bad Bunny para nosotros. Eso es una pregunta súper fuerte. Yo no... Personalmente a mí me encantan los Beatles, yo lo vengo viendo desde que tenía 15 años, una cosa de esa. En Cuba, que ellos estuvieron hasta prohibidos, pero bueno, la generación anterior mía lo escuchaba, y luego ya para la generación nacida en los 80, del 85 arriba, ya no era prohibido escuchar los Beatles, ya se podía escuchar los Beatles. A mí los Beatles me encantan, pero una vez que tú haces este análisis, yo creo que
el hecho de que los Beatles se volvieran tan comerciales tiene que implicar de alguna manera en que tú simplifiques el concepto musical. O sea, mientras más complicado el concepto musical, la música en general, más difícil que le llegue a las personas, ¿no? Visto desde ahora, supuestamente, es que es muy complicado. Pero porque el jazz no era complicado. O sea, el jazz era súper complicado y llegó a muchas personas. Pero bueno, supuestamente también la música clásica era más complicada porque no existía esa libertad de hacer lo que te da la gana. Que de cierta manera no tiene justificación para tú determinar si sabes lo que estás haciendo o no. Entonces, para que la música se vuelva popular de cierta manera, tiene que la tendencia que se ve ahora mismo es que se va simplificando, tiende a simplificarse. Entonces, en relación a lo de los Beatles, tienes a los Beatles que para que el mensaje fuera más asequible a todo el mundo, en mi opinión, tenía que simplificarse. No era una cuestión más fuerte o más intrínseca como la de la música de Led Zeppelin, aunque fuera otro género. Led Zeppelin se metían en eventos más raros, tenían un concepto mucho más profundo en cuestión de la musicalidad, por decirlo de alguna manera. O sea, se valoraba un poco más la cuestión técnica y las innovaciones técnicas en cuestión a los músicos. Cuando analizamos a los Beatles, sin ningún detrimento, no quiere decir que sea uno mejor u otro peor, pero cuando analizamos a los Beatles, ves una inclinación a un concepto que es una genialidad lo que hicieron, a un concepto más popular de la música, como un objeto más vendible de cierta manera, no haciendo énfasis en innovaciones técnicas, que ya realmente esta gente me imagino que estaban expuestos en esa época a una saturación técnica extrema, porque estás hablando de convivir con una época donde Wes Montgomery estaba, donde Pat Martino estaba en su tope tocando. O sea, el nivel técnico alcanzó un nivel extremadamente alto, que yo creo que de cierta manera a lo mejor la sociedad estaba un poco agotada de ese virtuosismo extremo en cuestión del jazz y demás, que todavía seguía bastante activo en esa época, porque los bares de jazz en ese momento, según el mismo Pat Martino, ya lo he dicho otras veces, tenían 3 toques a la noche y no paraban todas las noches. Entonces, el concepto se tiene que simplificar un poco, de cierta manera, para que llegue a más personas. En esa simplificación, por supuesto, la persona que esté adaptada en esa época a escuchar una música mucho más compleja va a emitir un criterio negativo. Y yo creo que es lo que está pasando con nosotros ahora. Primero, la letra, por supuesto, es una letra que pertenece, en el caso de Bad Bunny que pusimos aquí, es una letra que pertenece a otra generación que está hablando... le está hablando a otro tipo de personas que en mi caso no es la música que yo escucho, pero al final en el tiempo mío la música, por ejemplo, de Vico C y demás era también música que por otras personas, si la comparabas con música de Juan Luis Guerra y demás, estaba degradada. O sea, siempre la música que va escuchando cada generación nueva es como más marginal, y yo creo que es parte al final de un ciclo que se vuelve a repetir. O sea, vamos a una esfera desde los compositores clásicos, barrocos, que era una técnica que tenías que tocar, que es la comparación con el jazz de la música clásica. Tenías que tocar lo que te mandaban, o sea, tenías que interpretar la escritura o una pieza magistral de un compositor X. O sea, era como una demostración de tu técnica, del virtuosismo, si tú podías tocar o no, o interpretar o no, a un nivel más alto o más bajo, esa pieza. Entonces, ¿qué es lo que pasa? El jazz solamente toma un pedazo de ese concepto, que son lo que le llaman el tema como tal. O sea, generalmente las piezas de jazz están compuestas, las más tradicionales, están compuestas por un tema. O sea, vamos a decirle al nombre de este espacio A, de esta canción, la primera parte es A, viene improvisación, luego se cierra con el tema, o sea, improvisación de varios instrumentos y luego se vuelve a poner el tema. O sea, la comparación con la música clásica es que solamente el rigor de estudio o de técnica que tienes que tener para tocar una pieza de cualquier tipo de nivel de dificultad diferente se disminuye. Antes en la música clásica aunque había improvisación, aunque existía improvisación, el peso más fuerte no era la improvisación, era la pieza como tal y la interpretación de si es orquesta o del pianista, de todos los momentos de esa pieza. En el caso del jazz baja
a solamente el tema de la canción. Por ejemplo, en el caso de Coltrane, Paso de Gigante, tienes el tema como tal, que es la parte A, todo lo demás es improvisación, y luego se cierra con el mismo tema. O sea, la parte que tú tienes que saber tocar, qué es lo que te está diciendo el músico, el compositor, con una técnica determinada, un nivel determinado, si es muy rápido. Ornithology, por ejemplo, que es otra de las piezas clásicas de Charlie Parker, que hay niveles que tú puedes tocar o que no puedes tocar a la velocidad que ellos lo tocaban o no. O sea, ese medidor ya no es una canción completa o una pieza completa. Ya solamente tienes que memorizar un tema, 30 segundos, 45 segundos, un minuto, de lo que ese compositor quiso escribir, y luego viene la improvisación, que por supuesto está basada en una expresión libre a través del instrumento. 100% yo de acuerdo con ese movimiento, solamente estamos haciendo un análisis para entender más o menos cuál es la diferencia, cuál era el argumento en ese momento de por qué la música jazz era la música del diablo, que nadie sabía lo que estaba haciendo, y básicamente es porque muchos, si no lo saben, Charlie Parker tomaba partituras de otro tipo de canciones que estaban hechas ya, y él, utilizando esos mismos cambios de acordes, creaba otras canciones. O sea, estamos hablando de un genio. Charlie Parker obviamente es un genio, que se las arregló como pudo para expresar su música, y ahí yo creo que está la belleza de toda su creación y demás, y su impresionante técnica. No hay nadie en el mundo que conceptualmente pueden decir que no les gusta o no, esa gente podían decir que no les gustaba o no, pero el nivel de técnica que tenía era extremo. Entonces, lo que estábamos hablando del círculo en decadencia, en música clásica, la preparación del músico clásico, extrema, súper difícil. La preparación del jazzista, extrema, pero no tan difícil como la del músico clásico. Solamente tienes que entender movimientos de clásicos ya que se repiten, 2-5-1, 2-5-1-6, como hay varios movimientos armónicos, como para el que no sabe de música, es como secuencias que se repiten, no importa en qué tono esté la canción. Son secuencias que siempre se van a repetir. Entonces, generalmente ya cuando tú te estudias ese tipo de secuencias más clásicas, casi todo va por ahí. Por supuesto, tienes que desarrollar la idea, tienes que desarrollar el nivel técnico de poder tocar sobre cambios de acordes, que eso podemos explicarlo después, pero es un poco más teoría musical. En fin, la preparación es menor, aunque es difícil. Ahora, cuando caes en el rock, la preparación es mucho menor, sobre todo cuando tú comparas, por ejemplo, está guitarristas clásicos que tocan, o sea, guitarra acústica antes que saliera la guitarra eléctrica, que las piezas nada que ver, son totalmente difíciles, son extremadamente difíciles de tocar. Tienes que tener una preparación técnica de años que no se logra de un día para otro. O sea, tienes que meterte años tocando para que tengas una idea de cómo más o menos de obras que pueden demostrar este tipo de técnica clásica. Por supuesto, hay miles de guitarristas, pero yo les recomiendo uno que es Leo Brauer, cubano, y pueden encontrarlo en internet. Es uno de los mejores compositores para orquesta de los guitarristas, y es considerado por muchos uno de los principales guitarristas de toda la historia. Pero en fin, cuando comparas ese guitarrista con un guitarrista de jazz, por ejemplo con Wes Montgomery, que fue uno de los principales pilares del cambio entre el blues y en cuestión de la guitarra, entre el blues de Grant Green, por ejemplo, que también es considerado jazzista, pero a un nivel mucho menor que Wes Montgomery. Wes Montgomery es como el punto medio entre la guitarra blues y la guitarra jazz, aunque es totalmente considerado jazzista, pero su lenguaje incluía mucho la utilización de las escalas de blues y demás. Todas las finalizaciones, los clichés que se hacían generalmente eran basados en la escala de blues, por ejemplo. Cuando tú evalúas esa preparación, era totalmente diferente independientemente del talento que tuviera cada uno, pero el nivel de preparación para poder tocar una pieza o tocar el repertorio que ellos tocaran era mucho menor. O sea, había más espacio para la improvisación. No tenías que estar tocando cosas en específico y desarrollando técnicas en específico. Entonces, cuando tú comparas Wes Montgomery, incluso dentro del mismo jazz hay evolución, pero no vamos a compararlo. Cuando tú comparas, por ejemplo, Wes Montgomery con el lenguaje de Pan Martino, que es un jazz un poco más fusión, se complica mucho más. Entonces, pero si lo comparas con un lenguaje de cierta manera no inferior, pero menos complicado, lo puedes comparar con un guitarrista de rock. Que en la misma época pones a Jimmy Page
que a mí me encanta como guitarrista, fue uno de los guitarristas que me inspiró a tocar. Pero cuando tú lo comparas técnicamente, que como dije, la mejor comparación que yo hago siempre es la comparación que no implique algún tipo de sensibilidad en el sentido de análisis que yo tenga que buscar a la historia que yo me he vivido y a mis conceptos que yo me creo que es mi realidad. La mejor manera para mí de analizarla es utilizar elementos que son iguales independientemente de qué perspectiva tú tengas o qué perspectiva yo tenga. Y esa es el desarrollo de la habilidad de tocar. Si comparas a Wes Montgomery o a Pat Martino con Jimmy Page, independientemente de quién haya sido más famoso o no, en cuestión de desarrollo de la guitarra, aunque Jimmy Page es considerado un precursor de la guitarra eléctrica y demás, te das cuenta que técnicamente para nada. O sea, el nivel que tú tienes que desarrollar, el nivel de estudio que tú tienes que tener para alcanzar el nivel que tiene Jimmy Page, te puede tomar, qué sé yo, 3 años, 4 años si estudias todos los días, 2 horas, por ejemplo. Pero para alcanzar un nivel, y ni siquiera tanto, pero bueno, para alcanzar un nivel técnicamente de poder tocar lo que tocaba Wes Montgomery, por supuesto que te llevaría muchísimos años más. Entonces, eso sin emitir criterio de gusto. Gusto no tiene nada que ver con esto que estoy hablando, es una cuestión técnica. Te das cuenta que el nivel va bajando. Entonces, si tú comparas Jimmy Page con lo que tenía que tocar Harrison en los Beatles, muchísimo menos. Entonces te das cuenta que de un uso de, por ejemplo, de Wes Montgomery, de escalas de blues con escalas dóricas y demás, pasa a Jimmy Page, que lo que toca son escalas pentatónicas por lo general, y cuando más alguna escala menor, o sea, bajó muchísimo más. Y Harrison solamente utilizaba, vaya, no solamente generalizar es equivocarse, pero generalmente el lenguaje de Harrison, en este caso particular, es súper limitado. Y por supuesto, independientemente que tú digas eso y todo el mundo salte por la fama que tienen los Beatles, es una realidad técnica, no es una opinión simplemente, es una realidad técnica, independientemente de que te guste o no lo que haga. Eso no es lo que se está debatiendo. Entonces, la tendencia que estoy tratando de explicar es que cada vez en el ciclo este que estamos de la historia, cada vez el valor técnico va en detrimento, o sea, baja. No, le interesa menos a la mayoría. Ya el artista como virtuoso no importa en el momento de ahora. O sea, ha ido decayendo después de este rock, empieza más la disco, empieza el funk, o sea, van incluyéndose elementos digitales, ya el papel de los bateristas va decayendo mucho, o sea, es como va bajando el nivel de técnico como tal, no refiriéndome exactamente a gustos ni nada, el nivel técnico va bajando. Se va rellenando esa escala que baja con otro tipo de elementos que ya son elementos de promoción, ya comienzan los chismes, comienzan, o sea, otro tipo de valor al producto musical. Entonces, en el momento que estamos ahora mismo, que yo quiero que, estoy esperando que lleguen los Grammys para ver qué es lo que va a pasar, porque si ahora mismo las CAP acaba de decir esto, en los Grammys, por supuesto que Bad Bunny va a ganar algo. Probablemente gane más de un premio, pero seguro estoy, porque esto es, como les dije, una estrategia de marketing. Entonces, en mi opinión, ¿no? Entonces, tenemos que Bad Bunny ahora mismo tiene todo el añadido extra, porque ya ves que para escribir una canción necesita mínimo 2 personas más, o está incluido en el team 2 personas más. Otra canción tiene 7 escritores, que eso no es un fenómeno nuevo, eso lo sabemos que lo hacen los americanos con Beyoncé, con todas estas grandes estrellas, siempre tienen detrás un equipo productor. Entonces ya ves que el artista como artista no se le requiere tocar ningún instrumento, tocar bien o tocar mal, o quién es mejor o quién es no peor, no. Ahora el valor predominante en el arte, musical al menos, es quién tiene más poder de convocatoria, pero ya el poder de convocatoria no es a través del talento como tal, sino es a través de la escena pública, o sea, cómo se proyectan estos artistas con las personas en relación a su vida privada. Cuánto tú estás dispuesto a exponer, cuánto tú estás dispuesto a transformarte a ti mismo y ser parte de una imagen que las personas quieren ver, o sea, de lo que esas personas necesitan. Básicamente tú te conviertes, el producto que ellos estén creando, ya sea el 6ix9ine o ya sea Bad Bunny, siempre va a estar atado a lo que el tipo que invierte
te está pidiendo que hagas para que complazcas a este tipo de personas. A lo mejor Bad Bunny es un tipo que puede que le guste hacer eso, puede que no. A lo mejor cayó en ese ritmo porque, vamos a estar claros, todo el mundo está, al menos todos los que estamos en el negocio de la música, estamos tratando de tener éxito, estamos tratando de que nuestra música llegue a las personas para que las escuchen. Pero hay una realidad también que cuando invierten en ti, hay dinero puesto de antemano y hay expectativas que tú tienes que cumplir. Y para cumplir esas expectativas, tú tienes que seguir una línea, que la línea que ellos trazaron o que su equipo de marketing o de investigación o lo que sea trazó para vender. Porque al final es un negocio de venta, es el negocio de la industria de la música. La música ya se ha ido desatando un poco, aunque creo que estamos teniendo una regresión, ¿no? Pero en general los últimos años, los últimos 30, 40 años, se ha ido desatando de propósitos cívicos. O sea, antes te encontrabas con los hippies que estaban liberando a América de esta extrema derecha que estaba impidiendo la libertad de expresión y demás, la liberación de las drogas, que al final eso terminó un poco desastroso ahí con el asesinato de John Lennon en este caso, con la historia de Mason, el asesino ahí abajo en la costa oeste, que al final fueron como... Hay teorías de que fueron estrategias usadas para tumbar este movimiento. O sea, el movimiento hippie creciente que estaba a favor de la libertad de expresión, de la conexión nueva con las drogas, en fin. La conexión con este tipo de movimientos sociales, en el caso después de Bob Marley, que estaba metido en la caliente de verdad, porque a Bob Marley hasta le dispararon, como comenté hace 2 episodios creo atrás, o un episodio atrás, hasta le dispararon en uno de los conciertos porque estaba de una manera, estaba vinculado con movimientos políticos sociales de una activa activa. O sea, eso ha ido decayendo. En esta época lo que tenemos es a un Calle 13 que supuestamente está defendiendo a todos los latinoamericanos y a esta raza latina y no sé qué, pero al final el tipo hace videos de millones de pesos y conciertos que gastan millones de pesos y al final es como un elemento para vender realmente. No es un elemento, no es que le importe o no le importe realmente, aunque puede ser o no puede ser. Esta sencillamente es mi perspectiva de cómo yo veo que la música se ha desgarrado totalmente, o sea, se ha separado totalmente de su motivación como de su uso como ente que cambia y defiende problemas sociales. Existe, pero no existe como que los movimientos, los músicos más fuertes no están definiendo eso ahora. O sea, los músicos que están a otro nivel un poco más bajo, sí te puedes encontrar personas que están defendiendo causas determinadas y demás, pero generalmente no te encuentras personas del mainstream, de la rama grande, que estén defendiendo causas sociales de una manera directa o de una manera extremadamente fuerte en su discurso. Entonces estás encontrándote con sencillamente personas que lo que están es exhibiendo riquezas, que es lo que se hace ahora, poniendo nalgas y culos para que se vean en los videos y así las personas los vean. O sea, el motivo de la música, el fin de la música, fin como el objetivo que cada artista quiere alcanzar con la música, creo que ha ido variando muchísimo y ahora mismo aquí en yo no encuentro ninguno que esté como afiliado a ningún tipo de causa. Es como sencillamente una exposición ok, voy a enseñarte el dinero que tengo y no sé si está como mezclado a un sentimiento de envidia que se genera, porque fíjate que es un discurso, todos hacen lo mismo. Todos estos artistas nuevos que están cantando generalmente los géneros urbanos, que el término urbano también podemos hablar de eso, está ahora supuestamente lo van a quitar de los Grammys porque refleja como todo este problema racial, pero al final eso es un oportunismo, yo creo, de prensa para estas organizaciones para integrarse a este movimiento político. Pero en fin, bueno, eso lo podemos hablar ahorita. ¿De qué? Se me olvidó que estaba hablando. Bueno,
Puedo seguir en esta línea aquí de que los Grammy quitaron el término urbano porque supuestamente en los 80 fue usado para insertar los músicos que eran negros. O sea, los músicos negros, para insertarlos en el mainstream, en las listas principales de la música americana, en este caso, se utilizó el término urbano para hacer una compilación de todos estos artistas. Entonces, en el caso de los Grammys latinos, es totalmente diferente, porque el primero que gana el premio del término como tal urbano, creo que fue Vico C. En el 2004 creo que fue. Yo estaba buscando aquí en la página de los Grammys, que se lo pueden encontrar ahí, y el primero creo que lo gana es Vico C. O sea, el primero que se determina el término urbano como tal fue Vico C. O sea, ni negro ni racial. El tipo estaba hablando términos, o sea, la temática en ese entonces fueron los discos famosos de él, que estaba hablando de problemáticas sociales y un poco religioso también. Entonces, este término en el contexto latino es totalmente diferente. El contexto refleja una unión de géneros que están continuamente saliendo y que todavía no se han vuelto tan grandes como para tener un género de rock, pop, rock latino, cosas así, ¿entiendes? Son géneros que están surgiendo, que todavía en aquel entonces no habían alcanzado un establecimiento de artistas que tú pudieras determinar como un género total. O sea, es solamente un género, una marcación que se hace para unir un grupo de artistas que no entraban en las categorías de regional mexicano, de pop o de rock, ¿entiendes? Entonces, el cambio de urbano yo creo que es sencillamente reflejar lo popular. Lo que pasa que el término popular ya se quedó enmarcado en esta etapa pop, que es los artistas que conocemos pop, se quedaron con ese término. Entonces ya el popular no es, conceptualmente no es lo que más popular sea, sino se vuelve como un género, y entonces el término urbano viene a ser lo que es popular en la gente, en las personas, en la mayoría de las personas, que son las personas, el porciento más pobre de la sociedad son la mayoría. Entonces este urbano refleja eso. Entonces el término urbano para los latinos es totalmente diferente, y ahora lo quieren quitar de los Latin Grammy, y sabe Dios qué harán, porque si ponen reggaetón tienes que poner trap, y si pones trap tienes que poner cualquiera de los géneros, eso que está saliendo ahí, tendrías 1000 premios. Entonces al final no sé qué va a pasar, pero bueno, esta gente siguen sacando noticias a costa de estos reggaetoneros que al final es tan sencilla la música, porque la mitad de ellos lo que hace es comprar los beats. Para el que no lo sabe, tú le mandas, ellos se dedican a comprar canciones, tú le mandas el beat, y si a ellos les gusta, te pagan el derecho completo por ese beat, y ellos lo transforman con canción incluida y todo, y queda a nombre de ellos. Generalmente así es como funciona ese tipo de mercado de reggaetón. ¿Por qué? Porque si te fijas en los líderes de la música reggaetón, trap, todo eso por ahí para allá, son personas que no tienen formación musical. Puede ser válido o no, no importa si la tienes o no, pero bueno, en general lo que sucede es que son personas que no tienen formación musical y que lo que se dedican a hacer es el estilo rap, hablar, lo que sea, pero no están preocupados por los elementos musicales. Generalmente los elementos musicales vienen hechos ya con un productor, te dan un beat, y él arriba del beat empieza a ver qué le sale, escribe, y ya, esa es su música que hace. Entonces, los tipos no tienen que perder tiempo estudiando. O sea, todo el tiempo que un músico, un guitarrista, un bajista, un baterista tiene que gastar estudiando este tipo de personaje, lo puede gastar en las redes formando chismes. Generalmente hay algunos que no, hay algunos que sí. Si tienen en la cabeza 2 dedos de frente, van a estar hablando de anormalidades en las redes y demás. O sea, el desbalance entre ya no tienes que estudiar música para escribir lo que escriben esta gente, te das cuenta que ni siquiera tienes que estudiar literatura, porque al final es escribir lo que tú estés hablando ahí. Para cómo tienes 6 personas que lo están haciendo contigo, no gastas tiempo básicamente en crear nada, en crear la música. Entonces, esta gran diferencia que hay entre el músico actual, el que tiene que estar tocando, no la estrella como tal, es que antes tú tenías que estudiar el cantante. Si tomas por ejemplo a Freddie Mercury, la comparación que siempre anda por ahí regada en internet, que hacen bromas de Freddie Mercury cantando y Ozuna o Bad Bunny, estos personajes cantando, también te das cuenta la diferencia de
básica, no estamos hablando de qué gusta o qué no gusta. La diferencia técnica es inmensa. O sea, la diferencia, el nivel de estudio, de preparación que tú tienes que tener para lograr algo como lo que hacía Freddie Mercury, comparado con lo que hace Bad Bunny, por ejemplo, es extrema. O sea, para el que no sabe, el que no es músico, esta Bad Bunny utiliza, igual que todos estos cantantes, Ozuna y demás, utilizan un programa que se llama Autotune. ¿Ok? Este programa Autotune, tú cantas, no importa que estés desafinado o no, tú cantas, y eso automáticamente te pone en tono. Entonces, este sonido así que es como medio metálico. Mientras más desafinado esté, más efecto te hace el programa. Entonces, generalmente, quien más desafinado cante, más mortal suena el efecto, porque te está modulando, tiene que arreglarte mucho más fuerte. Entonces, el efecto sintético se oye mucho más alto. Entonces, imaginen que la diferencia entre una banda como Queen, componiendo, escribiendo canciones, vamos a hacer aquí, vamos a parar aquí, vamos a subir allá, con un personaje como Bad Bunny, que es considerado ahora el mejor compositor del año, que llegues con un beat que te hicieron y te pongan el beat y entre 7 personas se pongan a decidir qué es lo que van a escribir en ese momento. Es como la diferencia técnica, artística, cambia totalmente. Entonces, el valor que se está usando ahora para medir la calidad, que en el caso que fue, que no lo habíamos mencionado, lo que utilizó la SCAP para medir quién era el mejor compositor, era sencillamente el hecho de que Bad Bunny estuvo como primero en la lista latina de los Billboard por no sé cuántas semanas y número 2 en el Billboard de los americanos, o sea, de la música americana. Entonces te das cuenta que toda esta maquinaria lo que está haciendo es contribuyendo a esa... Es que es un círculo, no se sabe realmente... O sí se sabe, porque yo creo que son las personas. Al final es el detrimento de la sociedad, pero habría que asumir que generalmente vamos en una escala abajo. O sea, que vamos como en una decadencia y eso sería un error asumir eso sin ningún tipo de base. Pero bueno, generacionalmente siempre, al menos como se refleja en la música, los padres escuchan música que cuando oyen lo que tú escuchas como joven, dicen que es un desastre. Siempre, o sea, históricamente, sucede así. Entonces, si analizas esa decadencia y ves como el papel, que lo que estamos hablando aquí de estas industrias musicales, habría que ver quién es el culpable. Si la decadencia está así, provocada por la necesidad de la industria de satisfacer la necesidad del público, de la inmensa mayoría de las personas, si esa influencia está realmente incitando ese cambio o está simplemente respondiendo al cambio, haciendo como un espacio de recirculación de esa necesidad que hay, de esa necesidad de este lenguaje vulgar en este caso, que para nosotros ahora es vulgar, que si esto, que si el culo, que si no sé qué, pero al final para generaciones anteriores la música del jazz, aunque no hablaran, era vulgar, o incluso las que hablaban, Ella Fitzgerald y estas demás personas que cantaban el jazz, la temática era una temática banal, una temática de la casa, de temas sin ningún tipo de valor histórico y demás. Entonces siempre hay ese tipo de prejuicios generacionales. Entonces habría que investigar, voy a investigar a ver si se puede sacar algún tipo de detalle en cuestión de qué tal, del movimiento industrial musical es el que genera este tipo de detrimento en el valor musical o simplemente es una respuesta a este fenómeno que estaba hablando. Si tú te dedicas más tiempo a promover la música y no a estudiar, me imagino que tengas un alcance mucho mayor. Eso pudiera ser un elemento a tomar en cuenta, pero habría que verlo más a profundidad si realmente esa actitud, esa manera de obrar ante tu arte, porque al final todas estas personas, nos guste o no, son artistas, o cada quien se considera artista es artista, y más ahora en esta época que todo el mundo puede hacer una publicación discográfica. Si estos artistas, el poder de ellos de poder dedicarse más a la promoción y al chisme y demás, o sea, a generar polémica, le ganó a la posición de un músico que tenía que estar más retraído a la sociedad y estudiando mucho más para poder ejecutar la obra que él estaba haciendo. También esto puede estar relacionado a que el desarrollo de los medios de comunicación aumentó la necesidad del artista de estar presente mucho más tiempo en los medios. O sea, antes
no había televisión para empezar. O sea, el requerimiento de estar yendo a programas de televisión o apareciendo en programas radiales era mucho menor que ahora. Ahora la posibilidad de tú ser invitado a un podcast o de ser invitado a un programa de televisión o de hacer transmisiones en vivo o de tener canales en YouTube es toda, o sea, la exposición, el nivel de exposición que puedes tener es mucho mayor. La cantidad de contenido que tienes que crear para poder satisfacer toda esta cantidad de medios que tienes es súper grande. O sea, tienes que trabajar muchísimo para poder satisfacer la necesidad de todos estos medios, que no te va a dejar el mismo tiempo por supuesto, para poder estudiar. Si tú eres un artista jazzista, aunque tengas tiempo para dedicarle a la promoción de tu música, hay horas que tienes que gastar estudiando tú solo. O sea, que estudiando el instrumento que tú toques, guitarra o lo que sea, ya sea mínimo 1, 2, 3 horas, 5 horas diarias, lo que sea que cada quien estudie, son horas que estás dedicando al desarrollo de tu instrumento. Eso no está mezclado a la hora de que tú vas a desarrollar, ya seas compositor o no, que vas a crear tus canciones, que vas a componer, que vas a empezar a grabar. Tiempo de estudio es lo mismo para los dos. Para el que haga canción basada en música que ha comprado un beat, y para el que cree su propia música, cualquier jazzista que tenga que escribir la música y demás. Entonces hay un factor de tiempo que es obvio y que es determinante. A lo mejor puede marcar, es lo que ha contribuido también a esta decadencia, o no necesariamente tiene que ser un solo factor, pero creo que sí, el hecho de que hay tanta necesidad de material para promoción, tanto espacio ahora que hay para la crítica, pero crítica no musical, sino una crítica de estilo de vida, de que si él visitó no sé, que si un artista X visitó no sé dónde y dijo no sé qué. O sea, este tipo de material es más necesitado que un material de calidad musical. Entonces, lo que va a pasar, no sé qué es lo que va a pasar. Si de seguro en los Grammys va a ganar unos cuantos Bad Bunny, porque esto no es en vano, esto es una parte de una estrategia. ¿Cómo se va a virar eso? No sé. Yo tuve un poco de esperanza con la música de Calle 13 al principio, pero al final siempre, ya cuando muchos de estos artistas llegan a un nivel que estás contratado por una compañía grande, ya la motivación inicial cambia. La energía de la primera canción de Calle 13, de Atrévete, de Salte del Closet, este tipo de estilo, que era súper natural, ya tú ves que está súper producido, que ya las producciones de Calle 13 cuestan un dineral, ya no son producciones sencillas, ya es una producción inclinada a mover ciertos aspectos de orgullo latino y demás. O sea, están enfocadas a vender, que es lo que se hace. No tengo nada en contra de eso, porque al final cada quien tiene que hacer su música, pero lo que me refiero es que el concepto va cambiando. O sea, ya estos músicos nuevos, los músicos nuevos no, estos músicos que están en la línea más alta del nivel que se pueda tener musicalmente, están desatendidos totalmente de causas sociales y demás. Entonces, nada, aquí no voy a terminar de leer porque me parece que, déjame ver aquí si tenía algo más de él. Sí, dicen que no, dicen lo mismo que habían dicho, que las críticas que le salieron y demás, pero es súper raro que en el mismo mes que muere, ¿cómo se llama? El Ennio Morricone, que es déjame ver que lo dije bien, porque el nombre siempre me suena súper raro. Muere en Italia Ennio Morricone, el legendario compositor de alguna de las bandas sonoras más famosas de la historia del cine. El tipo se muere. El 6 de julio pone la noticia aquí, probablemente fue un poco antes, el mismo 6 de julio, a los 91 años, falleció en Roma el compositor. Y nos llega la noticia de que Bad Bunny es el compositor del año. Relación puede haber, puede no. Pero bueno, es súper triste que aquí te ponen la noticia de Ennio Morricone, que firmó la banda sonora hizo la banda sonora de más de 400 películas.
Según un comunicado emitido por su familia, el compositor falleció tras despedirse de su esposa María y haber dedicado un emocionado recuerdo a su público, de cuyo cariñoso apoyo ha obtenido siempre la fuerza de su propia creatividad. Ganador del Oscar a la mejor banda sonora en el 2016 por la música de los The Hateful Eight. ¡Wow! De Tarantino. Ganó y le hizo mucha música a Tarantino. Morricone era, sin embargo, conocido mundialmente desde la década del 60 y su trayectoria había sido reconocida con un Oscar honorario en el 2007. La banda sonora que compuso para la película El bueno, el malo y el feo es considerada una de las más influyentes de todos los tiempos. Esto es como el Spaghetti Western, que él utilizaba sonidos de campanas, sonidos de aullidos de coyotes, de lobos y demás, y fue un cambio en cuestión de la música para películas, que ya el personaje de la película no tenía que hablar para que tú entendieras la trama de lo que estaba sucediendo, sino que la música formaba parte del lenguaje también de la película. O sea, cuando ves escenas de esta película que están poniendo, no es los personajes son mudos en ese caso, o sea, no están hablando, no están emitiendo criterios, están sucediendo cosas y la música sencillamente está apoyando eso que está sucediendo. Entonces, un tipo genial. Pone aquí también que colaboró con un director italiano, Sergio Leone, en todos sus spaghetti western, lo que estamos diciendo, incluyendo las célebres For a Few Dollars More, Eras una vez en el oeste, Once Upon a Time in the West. La lista de películas asociadas con su música es inmensa e incluye las magistrales bandas sonoras de Cinema Paradiso, La Misión y Los Intocables. Imagínate, tus películas clásicas. Las dos últimas valieron sendas nominaciones al Oscar, como también ocurrió con sus composiciones para Días de Gloria, Bugsy y Malena. Entonces, coincide con que Bad Bunny es considerado el mejor compositor del año. Así que ya saben. Tengo más cosas aquí, pero lo voy a dejar para el próximo podcast, porque igual me cogió con esta noticia de Bad Bunny y dije, bueno, al final hay que hablar un poco de este suceso. Aclarar siempre, como dije, que es... O sea, entramos en profundidad para analizar qué era lo que estaba pasando. Si lo miras desde un refilón, es sencillamente una estrategia de marketing. Obviamente... está hecho para crear esta noticia está hecha para crear una división de opinión, para crear polémica, para sencillamente promover al artista, porque no tiene sentido. Desde el inicio de que las canciones las escriben más de 3 gente, como he dicho 1000 veces ya, no tiene sentido ninguno. O sea, si lo miras de por arriba, es solamente una estrategia, no es relevante en ningún sentido, porque te das cuenta que es algo totalmente falso. Pero bueno, analizándolo en profundidad, entramos en estos temas que hablamos de la supuesta decadencia de la música, ¿no? Y que cada generación, desde su perspectiva, va a analizar, o por lo menos históricamente ha sucedido así, analiza con prejuicio la música que escucha la generación posterior. Y dice que, por supuesto, se ha ido degradando. Eso ha sucedido históricamente. Entonces, esto es otra escena más de lo que va a suceder, una preparación a la cara para los Grammy, para, de cierta manera, justificar lo que va a suceder. A lo mejor no, a lo mejor sí. Entonces, nada. Gracias a la gente que está suscrita. Somos una pila de 8 suscriptores y uno soy yo y otra vez Maida. Gracias a todos los demás que se suscribieron también. Gracias por ver el programa. Dejen cualquier comentario aquí, cualquier sugerencia, y lo que quieran compartir lo escriben en los comentarios. Compartan el video, suscríbanse para que el canal siga moviéndose, y aquí vamos a estar. Rigote Record. Voy a sacar pronto, ya estoy en proceso, estoy terminando el proceso de composición de mi próximo disco, que es un estilo un poco más como cubano, sin llegar a ser tradicional cubano ni nada por el estilo, pero tiene elementos más cubanos que el primer disco, Habana 500, que es quien patrocina este podcast, que al final lo hice yo mismo, soy yo mismo, nadie me está pagando nada, entonces puede ser el patrocinador del disco Habana 500, que si no lo han escuchado pueden ir a ricoterecord.com/Habana 500, o pueden ir a YouTube, en el mismo YouTube ponen Habana 500 ahí, o en el canal mío, en el otro canal que no es Ricote Record, que es Ricky Castillo, que yo pongo los cortos de Ricote Record ahí, pueden encontrar el álbum. Ese álbum está como un poco más tradicional, fue mi primer álbum, una pila de cosas que hubiera hecho diferente, pero bueno, ahí está.
eran canciones que tenía ya, que no quise deshacerme de ellas porque ya las tenía hechas. Y dije, bueno, al final hay muchas cosas que ya no quisiera hacer así, pero ¿por qué no ponerlo como una de las etapas? Cada artista desarrolla sus etapas como músico, y esta es una de mis etapas, y esa fue el primer álbum. Pueden encontrarlo en YouTube, como dije, y se van a dar cuenta que es un estilo, aunque tiene, para mi opinión, tiene elementos cubanos. Este que estoy trabajando ahora va a tener mucho más elementos cubanos en cuestión de formato y demás. Entonces, nada, quería dejarles ese comentario para el que sea guitarrista y demás, puede visitar el canal de YouTube. Así que nada, nos vemos en el próximo Ricote Record. Espero que tengan una tremenda semana y que sean felices, que aprendan no aprenden porque a lo mejor una pila de gente ya lo sabe ya, pero bueno, el que no lo sepa, que sean felices, sé feliz. La felicidad no es un cliché nuevo ahora. La felicidad es un estado que se aprende, un estado como mismo tú aprendes a tocar guitarra, como mismo tú aprendes a hacer cualquier otro tipo de actividad, tú puedes aprender a ser feliz, independientemente de en qué momento te encuentres de tu vida. Sé que hay ocasiones que pueden ser más difíciles o menos difíciles, pero la felicidad es un... Yo, ¿qué clase enredada me di? Estoy prendido. Porque me fui desde que sean felices a explicar la felicidad. Vamos a hacer otro video de la felicidad completo. Y ya, pero bueno, por ahora vamos a parar, que ya llevo ya 1 hora y algo. Así que los quiero, nos vemos en la próxima aventura y suscríbanse a Ricote Records.